responden a todas las preguntas en Mesa Revuelta. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en otra Mesa Revuelta. Les recuerdo que este programa se repite por esta misma estación a las 5 de la tarde y que nos puede ver en la plataforma Facebook Live en NSS Campeche. Voy a presentar a quienes ya están en la mesa con nosotros. Nelly Márquez Zapata, buenos días, bienvenida. Ricardo Medina, buenos días, bienvenido. Hola Homero, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, pues vamos a empezar con los temas. En un contexto de tensión interna, donde la exdirigente estatal Nelly Márquez Zapata enfrentó una estrategia para anularle en los tribunales la elección que ganó en marzo y retirarle a varios de sus consejeros afines, incluyendo a quien la acompañaba en la fórmula, Mario Pacheco Ceballos. Este pasado domingo se realizó la elección extraordinaria del Consejo Estatal del PAN en Campeche, reconociendo Nelly Márquez de inmediato el triunfo de Wendy Casanova Mendoza. Apenas conocidos los resultados, declaró públicamente que ya la había felicitado y aceptaba el veredicto de los consejeros, con 38 votos frente a 32 de la fórmula de Márquez Zapata y un voto nulo. Wendy Casanova Mendoza y Armando Gómez Vela, el exdirigente municipal que hace una semana figuró por aventar un sillazo y golpes en la asamblea, donde eligieron a consejeros municipales y estatales, fueron proclamados presidente y secretario general del Comité Directivo Estatal para el periodo 2025-27. En su primer mensaje, Casanova Mendoza llamó a la unidad, negó cualquier ruptura irreparable y fijó como prioridad recuperar la confianza ciudadana mediante el trabajo cercano y la integración de todas las corrientes panistas. Bueno, pues ya sabemos que esto fue apenas ayer. Pues nos llamó mucho la atención. En tu caso, Nelly, que llevabas al principio de fórmula a Mario Pacheco, luego a Pedro Cámara y cerraste con César Martín Iguán. Bueno, pero cuéntanos porque tú eres la que tuviste allá. Bueno, mira, yo creo que debo de hacer un análisis aquí en esta mesa desde lo que pasó en la elección del 23 de marzo. Primero que nada, un mes antes de las inscripciones, pues vimos a Mario Pacheco en el Martes del Jaguar, un evento que hace Laida Sansores cada semana. Creo que ese fue un grave error de él y mío, ¿no? Nunca debió haber ido en la fórmula de aquel entonces. Pero bueno, con acuerdos y algunas otras pláticas que tuvimos, bueno, pues dejamos correr ese tema. Y ya entrada ya que ganamos, pues siempre hubieron rumores de que él ya tenía pláticas y acuerdos en el cuarto piso con la candidata de la gobernadora, Liz. Uno de los rompimientos ya después que tuvimos fue porque él quería 100,000 pesos mensuales y 10,000 pesos a cada uno de la familia de su amiga, la hija de Fátima Gamboa. Entonces, pues el partido no está en condiciones de ese tipo de cosas, ¿no? Así que pues allá empezaron a haber algunos desacuerdos y algunas cosas que me parece que teníamos que trabajar y ya vendrían tiempos mejores, ¿no? De ahí, pues el Tribunal Electoral anula la elección incorrectamente, arbitrariamente, obviamente por órdenes del gobierno de Laida, el cuarto piso, y todo operado por Liz. Yo no perdí el domingo contra la candidata que ganó. Esa para mí no existe. Yo perdí contra el gobierno de Laida, contra la operación de ofrecimiento de contratos. De hecho, el propio Mario Pacheco, después de decirle a su amigo, compadre y socio Pedro Cámara que no iba a ir con el equipo, le confiesa que le había ofrecido Liz un contrato para su empresa contable de 600,000 pesos al mes, y contra eso pues
La empresa de Mario Pacheco. La empresa de Mario Pacheco. Contra eso, pues, iba a traicionar a su amigo, compadre y socio. Así que bueno, los consejeros electos por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, pues votaron por la fórmula que va a estar al servicio de Laida y de su candidata a la gobernatura, que cree que con eso les va a dar para ganar, pero yo creo que no les va a dar para ganar. Así que bueno, eso es lo que tuvimos. El Tribunal Electoral nos anula 10 consejeros arbitrariamente, porque se presenta un acta de sesión donde les dan de baja, pero no tienen quórum en las firmas de asistencia. Pero además el tribunal le ordena al partido que suba a 3 consejeros, de los cuales no tendrían por qué, porque fue una reforma de estatutos que le serviría al consejo que fue electo hace unos días, y que son los que en una repetición de votación hubieran tenido que volver a votar. Entonces, para mí era una elección extremadamente complicada desde el principio, porque yo había ganado por 11 votos, pues me quitan a 10, pero además, fíjense, de los 10 consejeros que quitan, 9 son mujeres y 1 es un hombre. Y entonces el domingo la votación fue sin equidad de género. O sea, para mí es una votación ilegal, es una votación injusta e incorrecta por cómo lo tendríamos que ver. A Francisco, el presidente del tribunal, habría que quitarle el puesto y el título. Es una vergüenza lo que hizo, pero bueno, sabemos en el Campeche nuestro cómo se cuecen las cosas, y es un hombre que siempre está entregado a quien le manda, y en este caso le manda el cuarto piso. Yo voy a seguir trabajando libre, voy a seguir trabajando con muchos de mi equipo, vamos a seguir siendo análisis, críticas, y en su caso, si hay algunas cosas que haya que aprobar o que decir que están correctas, también las diremos. Siempre he dicho que no porque sea alguien de oposición yo le voy a decir que todo está mal, no, lo que esté bien, pero creo que este gobierno tiene mucho que deberle a los campechanos. Voy a seguir haciéndolo, libre, absolutamente libre, no vamos a estar... Normalmente cuando esto me ha pasado, porque he competido en muchas ocasiones, hago unos pasos atrás y me medio retiro. No, en esta ocasión no, voy a seguir siendo una activista, voy a seguir estando cerca de los ciudadanos, voy a seguir estando preparándome y estando cerca para lo que viene en el 2027, pero sí con una libertad absoluta, porque yo, siendo Nelly Márquez, que eso voy a seguir siéndolo toda la vida, los que me conocen y los que faltan por conocerme van a ver que siempre voy a ser una mujer de lucha, de esfuerzo, pero nunca entregada al poder, nunca entregada al oficialismo y nunca entregada a quien malgobierna el Estado. ¿Vas a impugnar? No voy a impugnar. Si te llaman para que te unas al equipo de la nueva dirigencia, ¿te unes? ¿O no tú me voy a unir. ¿No te vas a otro partido? No me voy a otro partido, pero sí me voy a alejar. Voy a seguir trabajando como política, como activista, voy a empezar una campaña muy, muy fuerte, preparándonos para el 2027, pero por fuera. Ricardo Medina. Pues bueno, yo primero que nada quiero reconocer la persona de Nelly, no porque sea nuestra compañera aquí de Mesa Revuelta, una persona que siempre ha luchado por causas a favor de Campeche, una persona que desde mi punto de vista es una persona íntegra, es una persona que ha trabajado inicialmente desde el sector privado, ¿no? Y también ahora desde las causas públicas, ¿no? En beneficio de Campeche. Entonces, yo lo primero que quisiera decir es, Nelly, ánimo y para adelante. Tú tienes mucho que aportar y yo estoy seguro que lo vas a seguir haciendo. Siempre, para quien quiera hacer las cosas, para quien quiera aportar a favor de Campeche, siempre hay distintos escenarios y oportunidades de hacerlo, ¿no?
un partido, una dirigencia no es la única, ¿no? Entonces, en una persona como tú, capaz y con mucho talento, estoy seguro que encontrarás vías de hacerlo y de una manera totalmente positiva. En segundo término, creo que lo que hemos visto en las últimas semanas, meses, ¿no? En el caso del PAN, y digo, no, tal vez a mí en lo personal no me gusta hablar de lo que pasa en otros partidos, porque bueno, finalmente son decisiones propias, pero desde fuera y viendo todo lo que ha sucedido, creo que es algo muy, muy complicado, muy grave, muy preocupante para nosotros mismos como otro partido, como PRI, porque finalmente es indudable que vemos que hubieron una serie de circunstancias, de intereses, de decisiones jurídicas, así entrecomillado, ¿no? Legales, así entrecomillado, que al final tuvieron que ver con decisiones internas de un partido, ¿no? Digo, nosotros no somos nadie para cuestionar la voluntad de los panistas, ¿no? Pero es más que evidente que hubo finalmente una lucha de poder donde se reflejaron intereses fuera del propio PAN. Y creo que eso es algo muy complicado. Y creo que es algo grave. Y es algo que no abona a la democracia como tal, ¿no? Entonces, ese es algo que, sin duda alguna, tenemos que prepararnos todos, porque eso es algo que está pasando aquí en lo local, pero también en lo nacional. Y al final, los ciudadanos en general tienen que estar muy atentos a ver este tipo de situaciones y a tratar de escudriñar un poco sobre qué es lo que está moviendo la política en estos momentos, ¿no? Y sobre todo hacerlo de una manera totalmente objetiva, ¿no? Y sin duda alguna, pues ojalá que esto que aconteció permita estabilizar, porque necesitamos que haya partidos políticos de todas las siglas y de todas las ideologías que participen aportando positivamente al escenario político de Campeche. El PAN es un partido nacional histórico y tiene también mucho que hacer. Ojalá así sea y que entonces este periodo donde se han dado circunstancias pues no positivas en absoluto, ¿no? Pueda quedar atrás y pueda marcarse algo como lo que esperaríamos que sea el PAN, que sea un partido de oposición como tal, ¿no? Ese sería mi comentario. Damos la bienvenida a César González. Buenos días. Yo agregaría algo. Días. A ver, y de una u otra forma lo dice aquí Ricardo, para trabajar y para hacer política no necesitas ni un puesto. Yo no necesito ni un puesto, voy a seguir haciéndolo. No me voy del PAN, por supuesto que no me voy del PAN, pero sí me voy a alejar absolutamente de lo que ellos vayan a hacer, porque sé que no van a hacer nada. Lo que ellos acordaron es entregar el partido al gobierno, entregarlo a la candidata de Laida, que no les va a servir para nada, porque no van a trabajar. Y pronto lo vamos a ir viendo. No, ahorita acepté venir el día de hoy, estoy tranquila, yo inmediatamente ayer retomé mis actividades con el equipo y el fin de semana voy a estar ya en algunos municipios caminando, haciendo trabajo, porque nos vamos a preparar fuerte nosotros como equipo para lo que viene en el 2027. Pero sí, muy claro, fueron amenazas, presiones, podría yo enumerarles, y quien lo operó es el cuarto piso con Liz, la candidata de Laida, y Mario Pacheco. Mario Pacheco fue el que lo operó, traicionó a su amigo desde el principio. Y me hacías una pregunta o hacías un comentario, ¿por qué Mario, luego Pedro y luego César? A ver, desde que ya nosotros sabíamos, desde hace algunos meses, cuando me anula la elección, lo de Mario, estuvimos barajeando y viendo, y César iba a ser el que me iba a acompañar, ¿no? Y el tema de Pedro fue un tema estratégico, a ver si Mario también a su amigo, a su compadre y a su socio lo iba a traicionar. Y obviamente lo traicionó. Bueno, vamos a un corte y regresamos con los comentarios de César González. Continúa en Mesa Revuelta. Haz contacto con los editorialistas en Twitter, @NCS Noticias, y opina al 981-13-8-1142. Lo
Lo que no sabías de la política en Campeche, lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. Bueno, ya estamos de regreso. Jesús Pelícano Carballo dice: buenos días a toda la Mesa Revuelta. Señora Nelly, se ve usted muy guapa, más esbelta, felicidades. Buena hora sobre el Partido Acción Nacional y el PRI, Campeche, y a esos partidos ni para chismear de ellos en plática de café o comidas, ya aburren, dice. Y creo que por los mismos de siempre que no saben hacerla de opositores. Morena va a ganar sin problema con Pablo Gutiérrez Lazarus, el mejor edil. Bueno, quién sabe, don Jesús, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Por ahí Laida están, impondrá su candidata. ya están dice. duros los cocolazos por allá, así que... Y lo vimos hace unas semanas que... Por si te vi tranquilo al pastor ayer declarando, ¿no? Ya así como que... Ya el pastorcito ya dobló ya. las manos. Ever Trujillo... En unos días vamos a ver la votación. Mañana, hoy vamos a ver. que Ah, ya es hoy. No, hoy la Hoy la comparecencia, comparecencia. que vamos a ver, así, ni con un sí. suavitel le van a tocar al secretario de Finanzas. Ever Trujillo dice que Medina Farfán comente sobre su PRI. ¿Es cierto que Alito es inamovible? Pregunta. No, claro que no, tiene tiempo como todos. Los estatutos lo marcan. Juan de Dios Duarte, buen día. Lamentable un PAN que se pintó de naranja y ahora de guinda. Pero así es la política en nuestro país y en nuestro estado. Una caca, dice. No ha habido político que vele por el bien de la ciudadanía y del pueblo. Velan por sus intereses personales y de sus allegados con un Campeche tan rico en recursos Y tan tantos pobre años y lo económicamente. y lo siguen saqueando. César, nos quedamos con tus comentarios sobre la elección del domingo del Partido de Acción Nacional. Primero saludar a la audiencia, no tuvimos esa oportunidad, nos interrumpieron, pero saludarlo, estamos muy contentos de estar aquí. Y bueno, sobre el PAN, yo tendría muy poco que argumentar, la verdad. Es un partido, sí, histórico, que nació para hacerle frente al PRI en su momento, conservándose como un partido de derecha, tratando de ser oposición, lo repito, pero siempre vimos que acompañaba la maquinaria del Estado durante todos los años, lo vimos a nivel nacional y lo vimos a nivel local. Todo el tiempo fue así, construían acuerdos, por supuesto que construían acuerdos, sabían llegar a puntos en común, claro está, tenían sus diferencias marcadas, por supuesto que sí, pero nunca dejaron de acompañar justamente la línea de gobierno que al menos imperaba aquí en Campeche y era lo que más cerca teníamos. Ahora a nivel nacional, pues también han perdido bastante. A nivel nacional, hoy en la Cámara de Senadores, recientemente vimos que algunos de sus senadores aprobaron o se abstuvieron de aprobar el nombramiento de Ernestina Godoy. Me parece que ahí tampoco tienen un control político de sus propios senadores y también en Cámara de Diputados con ciertas leyes que se han mandado desde parte de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, vemos un desquebrajamiento no solamente en lo local del PAN, sino también a nivel nacional. Y esto nos habla de que la oposición, y ahí englobamos al PRI, al PAN, a todos los grupos de asociaciones justamente que están tratando de converger para hacerle frente justamente a los gobiernos de la Cuarta Transformación, que no está mal en un escenario político, de eso se trata, una competencia sana justamente que pueda avanzar en términos electorales. Sin embargo, no hemos visto una oposición aglutinada, no hemos visto una cooperación entre ellos, ni siquiera en la pasada elección justamente podían coincidir los militantes del PRI con los militantes del PAN y el extinto PRD. No coincidían, eran alianzas que se hicieron cupulares, pero en las bases esto nunca ha caído bien. Y entonces uno de los que justamente tejieron estas alianzas pues fue Alejandro Moreno con Marco Cortés en su momento, ¿no? Tratando de hacerle frente, lo decía ya, a la Cuarta Transformación, pero no se dan cuenta que han perdido autenticidad, no se dan cuenta que han perdido justamente los instrumentos por los que fueron creados desde Gómez Morín, y en ese sentido, bueno, creo que le han quedado de ver mucho a sus militantes, a sus simpatizantes, que los tenía el PAN muy bien marcados. El sector empresarial, sí, era uno de los ejes que tú decías, seguramente es del PAN porque es empresario, seguramente la compañera está en el PAN porque es empresaria, y los veías justamente así, y no porque tuviera nada de malo ser empresario, sino porque era una línea muy marcada del panismo.
Lo que vimos recientemente el domingo pasado aquí en Campeche, lo podrán llamar de muchas maneras y lo entiendo. A Nelly la apreciamos, es compañera de la mesa, sin embargo, no coincido, por supuesto tendrá que probar las cosas que alega y creo que es importante decirlo. Hay una candidata que ganó, bueno, no la conozco, ni sé quién es, poco tendría que opinar sobre Nelly o sobre quien quedó de apellido Casanova. Sí, lo que estamos observando, Homero, audiencia, es que en Campeche no existe el panismo ya desde hace 6 años y lo veíamos en la Cámara de Diputados a nivel local, ¿sí? Para mí, cuando fui legislador, en el mismo periodo de Ricardo Medina, era muy difícil no poder combatir al PAN discursivamente, ideológicamente. ¿Sí? ¿Quiénes estaban en el en nuestro Era uno. ¿Era muy difícil qué? Era muy difícil combatirlos porque no había que combatirles nada. Pedro Cámara y Lady Kep en su momento. Que se pasó a Morena, ¿no? Exactamente. Sí, pero de eso estamos hablando. Nosotros cuando fuimos oposición, ¿sí? Desarticulaban a uno, a dos, pero había gente que se mantenía firme. Voy a dar más ejemplos. Ahí estaba Manuel Zavala, ¿sí? En su momento hubieron quienes justo defendieron al movimiento y se mantuvieron, y había debate y había confrontación de ideas. Del panismo hemos visto un silencio. A partir del 21. Hemos visto una desarticulación. Yo estuve en la anterior y tenía yo... Totalmente, pero veamos en Nelly, justamente lo comento en ese sentido, porque entendemos también que hay panistas que todavía sienten en la sangre justamente correr el color azul. Hoy no lo vemos correr en muchos de ellos y en muchas de ellos, ¿sí? Y yo no pudiera decir sobre quién, ¿sí? Sobre quiénes, pero lo que veo al interior en Campeche y a nivel nacional es una inexistencia del panismo, es una inexistencia ideológica que me parece que es la base fundamental de cualquier partido político, saber lo que representa. Ahorita es difícil encontrarlo en todos los partidos, lo que estás hablando es convicción, ideología. Me parece que en Morena lo tenemos muy claro, al menos los morenistas, sí, quienes venimos de la trinchera picando piedra. Sepa. ¿Sí? Hay morenistas del PRI, morenistas del sí, PAN. Claro, eso totalmente, es el tema. porque este partido es abierto, sí, pero lo que debe prevalecer son el interés ideológico por los principios por que luchas. En el caso del PAN no lo estamos observando, al menos de manera evidente, sí. No estamos hablando hoy, no es el tema del PRI, pero en el PAN justamente es lo que estamos observando y creo que esta es la consecuencia, solamente la consecuencia, sí, de la falta de valores que representaban antes y que era muy bien marcado y tenían potencial en Campeche. Estuvieron a punto de quitarle, si no me equivoco, en una elección, la gubernatura al PRI. En la elección de Jorge Carlos y Juan Carlos del Río. Tuvieron la oportunidad con quien falleció, que fue secretario de gobierno de Felipe Calderón, Muriño, también era una amplia posibilidad del panismo, ¿sí? Oye, hubo una buena posición en el Congreso del Estado. Totalmente. Estaba Pedro Campo, estaba había gente, papá de Gutiérrez Lazaro. Había gente de altura en el panismo que, insisto, representaba el sector por el que fueron construidos, ¿sí? Hoy ya no lo vemos así y los vemos muy lejos de este sector el cual abanderaban. Pero tú lo ves que ya no existe. No, yo veo las siglas ahí que existen, pero ya no los veo representando nada más que sus propios intereses. Bien lo comentaba Nelly, yo no soy quien para defender a nadie, no mucho menos a gente del PAN, pero si esas son las acciones que emprendieron sus propios militantes o sus propios consejeros, que de acuerdo a los estatutos son quienes votan, pues entonces están en un serio aprieto, en graves problemas a la hora de la configuración interna del panismo. Vamos con Nelly que pidió la palabra. Dale, Ricardo. Mira, escucho a César por parte de Morena y lo único que se me viene a la mente es que no puedes tirar la piedra y esconder la mano. No puedes alegar que el panismo está falto de valores o de cualquier otro partido, para no hablar de uno en particular, ¿no? Porque hay agentes que votan por una propuesta del gobierno federal de Morena o porque se hayan puesto a las órdenes del gobierno en el Congreso local. Y como bien dijiste, o sea, ahí compartimos la legislatura y lo vivimos. Si algunos diputados finalmente dejaron sus partidos
del PAN, de MC, del PRI en la legislatura pasada, fue porque los compró Morena. Fue porque el gobierno y Morena los compraron, les ofrecieron. Algunos incluso ya hoy los vemos abiertamente, fueron candidatos, fueron figuras políticas de Morena, otros pues no, pero ahí están ahí girando como satélites alrededor del gobierno. Entonces, cuando vienen y le dices, es que los partidos de oposición no tienen hoy valores, no tienen hoy identidad, no tienen ideología, yo diría, como en todos casos, hay personas que tristemente, y eso ocurre en todos casos, ponen por delante sus intereses personales, ponen por delante sus intereses políticos, ponen por delante sus intereses económicos, y aquí, allá o acullá, siempre traicionarán en función de lo que más les convenga. Pero como dicen, para que haya corrupción, no basta con que haya uno, sino que tiene que haber no solo alguien que recibe el dinero, sino el que también lo ofrece. Y aquí en este caso Morena se ha dedicado a comprar lo peor que tiene cualquiera de los demás partidos. Lo peor que tienen los demás partidos. Se han llenado de gente que ha antepuesto sus intereses personales, económicos, políticos, el interés de tener poder antes de servir, antes de respetar ideologías y antes de ser, de darle gratitud a quienes les han dado oportunidades, porque la gran mayoría de las personas que se han ido a Morena de otros partidos han tenido alguna carrera o alguna oportunidad política en donde vinieron. Entonces, si le muerden la mano a quienes les abrieron en su momento la puerta y les dieron confianza, espérate, no va a tardar mucho en que comiencen a morder la mano también de quienes los compraron y se los llevaron. A ver, yo he sido diputada federal y diputada local y siempre me ha tocado en el marco de oposición y siempre lo he marcado muy, muy clarito, hasta la última que fui diputada local y los meses que me permitieron ser la coordinadora de ese grupo, pues fui combatiente y combativa y muy puntual. Inclusive llegamos a no aprobar el presupuesto de ese año que estaba presentando Alejandro Moreno. Pero también, y hay que saber distinguir esto muy bien, cuando sí se hace alguna cosa bien, no puedes nada más porque eres oposición decir que está mal. Y eso yo siempre lo he marcado y lo hice y lo seguiré haciendo. Pero creo que en algún momento algo que decía ahorita César acá es, a ver, la oposición tiene que, toda la oposición en los diferentes partidos que hayan, o como ciudadanos, o como lo que fueras, opinar si estás en desacuerdo porque eres oposición. Y quisiera yo aclarar algo que a mí me achacaron, y de una u otra forma aquí se ha mencionado, es algún acuerdo naranja. Yo no tenía ningún acuerdo naranja. Lo que pasa es que a Morena, al cuarto piso, no le convenía que llegara una gente como yo al Comité Estatal del PAN, porque sabía que iba yo a hacer un partido que creciera, un partido, y a ver, que creciera, nunca dije que podíamos ganar, porque estamos muy, muy deteriorados, indiscutiblemente. Pero ese fue el pretexto que pusieron y todo el mundo, no, ahora es PAN Morena, si no iba a ser PAN naranja. No se equivoquen. Siempre he sido una persona que no se vende, una persona que va a decir lo que está pensando y lo que es, y lo único que Nelly Márquez realmente tiene es su palabra, su convicción y su honorabilidad. No me vendo por ningún motivo. Entonces, creo que ahí hubo una de mala forma que se hizo, se vale a veces en la política hacerlo, pero el tiempo va a demostrar lo que es. Obvio son dichos lo que yo comenté, pero dichos de gente que recibió esas amenazas, que recibió esas ofertas y que en algunos casos sí se fueron y en otros casos no se fueron. Cuando la lógica no es lógica, lo monetario aparece. Siempre he dicho que hay 3 cosas que no se pueden ocultar y una de ellas es el dinero. Y eso va a salir a la luz y va a aparecer todo esto que estoy comentando. A ver, pero un PAN en las condiciones en las que va a estar no le va a servir a la candidata de Laida.
de ninguna manera le va a servir eso, porque vamos a verlo en los próximos días en la aprobación del presupuesto, en la aprobación de los 1,000 millones que quieren pedir de préstamo, que es de urgencia. Pues que se amarren el cinturón, que se quiten guaruras, que se quiten gastos superfluos que hay, que no hagan las posadas gigantescas que van a hacer, porque van a haber del gobierno del estado inmensas posadas y de otros partidos también, por supuesto. ¿Y con qué se paga eso? Mientras los ciudadanos están inmersos en un deterioro económico enorme. ¿Por qué los que trabajan en el gobierno? ¿Por qué? Y no es que no los respeto, pero tienen más días de vacaciones, más días inhábiles, prestaciones que no concuerdan con la economía de este estado. Y eso es lo que Morena y el cuarto piso no quería de Nelly Márquez en el PAN. Y sí, operaron con todo. Millones de pesos y miles de pesos se ofrecieron y seguramente se dieron. Y por eso, con todo y eso, yo estoy súper agradecida de mis 32 votos a mis compañeros consejeros que no se doblaron, a mis compañeros consejeros que me hablaban, ya me buscaron, ya me hablaron, ya me dijeron, ya me vinieron a ver. O sea, les agradezco enormemente, sé quiénes son, tengo perfectamente bien claro quiénes sí votaron y sé perfectamente bien quiénes se vendieron. Y a los que no se vendieron, mi compromiso absoluto de que seguiré siendo una mujer transparente y una mujer que va a seguir alzando la voz y va a seguir siendo oposición. ¿Algo más para hacer? Bueno, vamos a un corte y regresamos con otro tema. Mesa Revuelta regresa con la opinión de sus editorialistas. Mesa Revuelta también tiene un lugar para tus opiniones. Síguenos en Facebook y agréganos en Instagram como NCS Noticias. Bueno, ya estamos de regreso y vamos a cambiar de tema. La explosión de un coche bomba en Coahuila, Michoacán, el fin de semana, estado donde el gobierno federal despliega un plan a partir del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Inicialmente fue reportada por la Fiscalía General de la República como una investigación por terrorismo. Sin embargo, ayer se dio a conocer que el atentado fue reclasificado como delincuencia organizada. Hasta el momento, el saldo de 6 personas muertas por la explosión que ocurrió frente a la sede de la Policía Comunitaria. En su conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la FGR, que encabeza su consejera jurídica, Ernestina Godoy, por qué inicialmente se clasificó como una acción terrorista. Bueno, pues ya estamos llegando a ese nivel. Y ayer también se dio a conocer que fue reaprendido el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, que vimos que hace unas semanas apareció por ahí bailando, festejando que lo había suelto. Bueno, vamos contigo, Ricardo. Bueno, pues lo hemos venido señalando, ¿no? O sea, el discurso oficial en cuanto a que se ha contenido la violencia, se han disminuido los homicidios, yo creo que como muchas otras cosas simplemente son atole con el dedo para los ciudadanos, son mensajes que lo único que quieren es justificar algo que es más que evidente. Y aquí es increíble, ¿no? Los políticos de Morena piensan que la gente no tiene ojos, no tiene orejas para escuchar las noticias, para darse cuenta de lo que es la realidad. Este ataque es un ataque terrorista y hay que decirlo como lo es. Es terrorismo. El terrorismo, la definición de terrorismo es a través del miedo, a través de la presión, a través de agresiones, a través de ataques, de violencia, de amenazas, provocar finalmente un resultado en la autoridad. Y en este caso, particularmente, no hay que sacar de contexto de que donde ocurre es un lugar que es hoy un escenario de una cruenta batalla entre distintos grupos del crimen organizado, entre el propio gobierno estatal, el propio gobierno federal, quienes incluso hay alegatos, hay señalamientos de que el gobierno estatal de Morena está defendiendo, apoyando, encubriendo, respaldando a un grupo del crimen organizado. Y quienes ponen la bomba en una estación de policías es
precisamente el grupo antagónico. Esto ya llegó a un punto donde no solamente está generando terror, miedo, sino muertes, ¿no? Un número importante de personas fallecidas, un número importante de personas lesionadas. Yo nada más quiero recordar algo. En la época de la mayor violencia en Colombia, precisamente llegó a esto, ¿no? A los coches bomba en Medellín, en Cali, en varios puntos, a la toma del poder judicial allá en Colombia, asesinatos de políticos. Entonces, ¿qué están esperando? O sea, no aprenden de la historia, no aprenden de los errores y de las situaciones que se han vivido en otros lugares, en otros países. ¿Por qué no poner freno? O sea, algo que es indudable, cuando el gobierno quiere dar un manotazo, cuando el gobierno quiere frenar las cosas, cuando el gobierno quiere detener la violencia, lo puede hacer, tiene todo para hacerlo. Tiene información, inteligencia, tecnología, armas, ejército, policías, colaboración con Estados Unidos, tiene todo para poderlo hacer, ¿sí? Si no lo hace, no hay de otra. Hay encubrimiento, hay colaboración. Hay videovigilancia. Hay un interés compartido entre el crimen organizado y el gobierno, y eso es lo que impide que se detenga esta masacre que está ocurriendo en nuestro país. Entonces, esto es cada vez más grave. Ya los grupos organizados incluso tienen mayor capacidad de fuego que muchas policías, usan drones para tirar bombas. Con este carro bomba están demostrando que tienen acceso a explosivos, ¿no? A tecnología. Entonces, la verdad es de que este gobierno simplemente nos tiene abandonados. Los mexicanos estamos finalmente al acecho de los violentos, de los criminales, y no, tristemente, un gobierno que está totalmente desdibujado y falto de valor, y no porque no tenga cómo ni sepa cómo, sino porque simplemente le llegaron el precio y está en total acuerdo y colaboración con el crimen organizado, y por eso no lo va a detener. Entonces, lo que tenemos que hacer es sacar a quienes hoy gobiernan, porque de otra manera no va a haber paz para México. César González, ¿tú ves esto como dice Ricardo? No coincidimos con ellos totalmente. Hoy iba a estar la mesa de seguridad en la mañanera de la doctora Claudia Sheinbaum, pero por lo que nos concierne, el día de ayer estaba escuchando justamente en el noticiero de Pepe Cárdenas, que se hace por la tarde en Radio Fórmula, donde entrevistaban al fiscal general del Estado. Y se hacían la misma pregunta, si era considerado esto un acto de terrorismo. Evidentemente no, porque no está dirigido ni ideológicamente, ni siquiera tampoco a civiles. Fue justamente un hecho dirigido a la policía comunitaria, que entiendo que tienen ahí varias corporaciones, y en ese sentido, bueno, se descarta este asunto, ¿no?, del terrorismo. Sí es un tema justamente de gran trascendencia. Claro está, que vuelve a poner en una inestabilidad a Michoacán, ¿no?, en este tema de los acontecimientos que recientemente han tenido, pero quiero dejar claro justo lo que también se señalaba, no en voz de un servidor, sino lo que están reflejando también los datos y las estadísticas, la disminución importante de un 45% en los índices de homicidios dolosos en Michoacán, ¿no? Esto habla justamente de que se está haciendo un trabajo importante desde la raíz en Michoacán, que tiene también un desquebrajamiento importante, una descomposición social, pues muy importante para el Estado, ¿no? Y que esto lo empeora todo el sector productivo agrícola que se da en la región, y que por ende justamente también es atractivo para los grupos de delincuencia organizada, ¿no? Es un trabajote. La doctora Claudia Sheinbaum lo ha dicho de manera muy contundente, se está trabajando en un plan integral para Michoacán, y en ese sentido pues confiamos justamente en los trabajos que están haciendo y el acompañamiento también de la propia Fiscalía General de la República, del propio secretario de Seguridad Pública a nivel nacional, el compañero Omar García Harfuch, que lo ha hecho bastante bien últimamente, y que no descarto justamente que dé con los responsables de este acto, en donde lamentablemente hay personas fallecidas, pero esa es nuestra postura, ¿no? Y que parece que hay estados donde no acompañan esa labor que viene haciendo Omar García Harfuch, ¿no? Donde va creciendo, vemos que va creciendo la delincuencia, los homicidios dolosos, nada más se tratan de minimizar, ¿no? Reconocen la problemática que estamos viviendo. Nelly Márquez. Mira, desde hace muchísimos años y varios sexenios, se venía oyendo y se sentía
que los grupos de narcotráfico en el país pues estaban, habían varios. De hecho, mi familia tenía una planta procesadora en Tamaulipas y en el gobierno de Calderón empezaron a recibir en Tampico, empezaron a recibir amenazas, fuertes amenazas por grupos delictivos. Hubo que cerrar, salirse, y varios empresarios campechanos, que era un punto importante para nosotros en la actividad pesquera, esa zona. Y se ha venido diciendo. Ahora, ¿a qué voy? Morena dijo que podía resolver los problemas de este país. Okay. Y el gobierno en México dura 6 años. ¿Cómo sales a hacer campaña y a prometer que tú vas a hacer bien las cosas? Y durante 6 años, ya 7, e iniciando el 8º año, y no puedes, pero no nada más no has podido frenarlo, sino que cada día es mayor. Y le siguen echando a los otros, que yo no los justifico. Y hace ratito yo le decía, yo no voy a justificar, yo soy oposición, pero no voy a justificar lo que hagan mal los míos o lo que hagan bien los otros. O sea, no, yo digo las cosas tal cual las veo. Entonces están más que reprobados porque ni siquiera lo detuvieron, sino que cada día está peor y cada día los ciudadanos en nuestras mesas, en nuestras reuniones y en nuestros comentarios decimos dónde se vende la droga, dónde están los delitos, qué estado, específicamente en Campeche, se mueve y es el que mueve el narcotráfico en este país, porque hay grupos de narcotráfico y sabemos en Champotón quién es el líder, en Reforma Agraria quién es el líder, en Candelaria quién lo ve, en Campeche, o sea, en Carmen, todos lo sabemos. Y no lo han frenado. Y sí, cada día vemos más y más. A ver, en Campeche, que alguien en una moto eche bala a otro ciudadano. ¿Cuándo veíamos eso? Había bala, pero en un pleito de borrachos, en una casa, unas trompadas. O sea, pero ver esto, entonces, a ver, no nos pongamos una venda en los ojos. Y ese ha sido el grave error que tiene el partido que hoy gobierna, que no está reconociendo sus errores. Y cuando no los reconoce, yo hace años decía, ¿por qué no saben hacerlo? ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué? Si yo, simple ciudadana, no estaba en esa época en política, una simple ciudadana, sí me estoy dando cuenta. Pues porque están metidos en el problema. Son parte del problema, entonces por eso no lo están pudiendo resolver. De que está creciendo la delincuencia, está creciendo. No soy experta, pero hace años también dije, eso que vemos en Colombia, cuando empiece a pasar en Campeche, en México, va a ser peor, y ya vamos. Ese acto, sin lo experta que yo pueda ser, de ninguna manera que lo soy, parece y tiene tintes de que es un acto terrorista. Y es un acto para que los ciudadanos agarren y tengan temor. Entonces, me parece que sí, este gobierno está absolutamente reprobado porque dijo que lo podía hacer. Dijo que lo sabía hacer. Dijo que la economía iba a crecer. Dijo que iba a combatir a los delincuentes. Dijo que iba a haber menos muertos. Y no ha podido hacer nada. Y no puedes prometer algo en campaña que sabes que tiene 6 años. No puedes, es que hubieron 100 antes. No, espérate. Tú dijiste que ibas a poder, por lo menos ponle el alto. Tienes todo el poder económico del Estado mexicano. ¿Cómo no vas a poder? Tienes que poder y no lo están haciendo porque son parte de. Vuelvo a decirlo, cuando lo lógico no es lógico, hay poder económico, poder de intereses y todo tiene que ver con el dinero, con la corrupción y con los grupos delincuenciales que hay en este país. Bueno, yo siempre he dicho que también que cada partido proteja a sus delincuentes, ¿no? Porque hemos visto que, por ejemplo, surge el huachicol fiscal, han surgido señalamientos contra funcionarios de primer nivel, contra gobernadores. Yo de acuerdo, y por eso te decía hace un momentito, que esto tiene de muchos años, claro, pero los que hoy están
dijeron que lo podían cambiar. Sí. Y lo primero que hacen desde el gobierno es exonerarlos, ¿no? Cuando lo que tendrían que hacer es investigarlos, y es lo mismo que han hecho los otros partidos en el poder. Han protegido, y cuando se trata ya de los peces gordos, pues dicen, no tienen nada que ver, agarran a los de abajo. Y es una historia que se ha repetido. Bueno, antes de ir un corte, voy a leer unos mensajes. Alejandro Calderón González, que no se confunda César, los que votaron no son los consejeros que dicen los estatutos, votaron los que el tribunal les dio el visto bueno en una sentencia de cuarta. Tribunal de Morena. Electoral. Sí, claro, el Tribunal Electoral de Morena. Ever Trujillo, políticos criticándose el proceder de la política, no lo puedo creer. Dice Rafael Neptalí, me sorprende las estrategias que está haciendo Liz Hernández para su campaña sucia del 2027, pero grande será su sorpresa cuando le den la espalda a su mismo partido y sea Pablo o otra persona el ganador de la rifa. Dice el Mundo Dante, buen día, saludos, lo repito, los diputados que siendo elegidos por un partido y deciden en sus funciones cambiar de partido en automático, deben ser cambiados por sus sustitutos y expulsados del partido. Eso falta en México, castigar por la mala acción y la actuación. Emilia Chan dice, me sorprende César haciendo trabajos políticos de su dueña en horario laboral. Pensé que era un funcionario comprometido, dice. Bueno. Ándale. Madre santa. Dan Raif dice, no coincido, expulsarlos y sustituirlos automáticamente sería inconstitucional y abriría la puerta a que los partidos que controlen el voto de los legisladores a la fuerza, lo cual sería todavía peor, por ejemplo, lo que quieren hacer ahora con el tema de la deuda. Bueno, y de la deuda y hay otros. Bueno, vamos un corte y regresamos. Los radioescuchas de NCS tienen su lugar apartado en Mesa Revuelta. Sigue escuchando Radio Fórmula en www.ncscampeche.com. Lo que no sabías de la política en Campeche, lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. Ya vamos. Estamos hablando de las lluvias, ya estamos aquí en pronósticos. Ya está. Bueno, este martes se llevará a cabo la comparecencia del secretario de Finanzas del Estado, Gerardo Larracilla, pospuesta una semana por la oposición de los diputados de Morena, encabezados por su coordinador Antonio Jiménez. El crédito que el gobierno pretende contratar por 1,000 millones de pesos a pagar a 20 años. Bueno, pues ya habíamos visto este tema que generó una polémica. Los diputados de Morena, primero eran 15, 13 y hoy ya no sabemos cuántos quedan, ¿no? Pero que pedían, pues, lo que deben ser los diputados, pedían información detallada de esta deuda que dice hasta por 1,000 millones de pesos. No dice que vayan a hacer los 1,000 millones de pesos, hasta por 1,000 millones de pesos. Bueno, pues hoy van a aclarar o a especificar cada punto de qué se trata, para qué se quiere cada peso. Y al rato a las 11 comienza la comparecencia ya en el Centro de Convenciones Campeche 21. César González. Sí, Homero, antes de que me agarre la hora que señalan, ¿no?, y me pongan falta en el trabajo, de manera muy puntual, hoy se van a esclarecer varias de las dudas que comentamos justamente la semana pasada en esta misma mesa. Hablábamos justamente de este préstamo que se pretende justamente pedir de parte de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado para de alguna manera amortiguar el gran golpe que se viene producto de la disminución de participaciones federales para el presupuesto 2027 del Estado de Campeche, donde justamente notablemente le va a pegar al Estado en determinadas obras que ya se tenían previstas, pero que lo que se busca es enaltecer y rehabilitar, volver a echar a andar el sector de la construcción, que esto es de manera de cadena, ¿no? Va a ir desenvolviendo justamente otros sectores también económicos que impactan en los bolsillos de las y los campechanos. Lo vimos cuando estuvo aquí el Tren Maya, cómo subieron los indicadores de empleo, ¿no? Y esto lo que pretende justamente, además de reactivar el sector de la construcción, pues es también atender una demanda importante que tiene que ver con la infraestructura carretera,
además de robustecer el Plan Campeche, que ya lo habíamos comentado, ¿cómo se pretende robustecer? Bueno, acompañar las rutas donde van a atravesar los centros de distribución que ya comentamos, pero que también estuve tratando de indagar a propósito, que no solamente la leche, el arroz y la carne, también están incorporando ahora en el Plan Campeche, producto de la visita de la Presidenta de la República últimamente en esta presentación del plan, el maíz y la caña, sectores productivos importantes para el estado de Campeche. Entonces, dicho esto, evidentemente, ante un tráfico mayor de transporte de pesado que va justamente a distribuir a los centros de acopio de estos productos, pues se necesita infraestructura de calidad justamente en donde haya necesidad. Esto con independencia de los esfuerzos propios que va a hacer la Secretaría de Obras Públicas. Esto estamos hablando precisamente de lo que se pretende ocupar esta deuda de los 1,000 millones de pesos. Me parece importante decirle al público que nos escucha que si bien se pudo tornar o entender que que se pospusiera la comparecencia del día de hoy, que va a dar mucha luz también a los planteamientos que hacía Ricardo la semana pasada sobre el presupuesto, no sobre la deuda, tiene que ver también con la actualización del Producto Interno Bruto que justo pasó la semana pasada y que la caída es un poco más notable que lo que se esperaba. Entonces esto evidentemente llama a un reajuste del presupuesto. Seguramente lo estarán trabajando desde la Secretaría de Finanzas en una actualización del proyecto de ley. ¿Para qué? Para que se disminuyan algunas cosas que se tenían previstas y otras más reencauzarlas. No tiene que ver con la deuda que se pretende, no tiene que ver con gasto operativo de las dependencias. Por supuesto que no, porque un proyecto de ley de deuda, sí, un proyecto de deuda tiene que tener los parámetros bien definidos, dónde se van a invertir y dónde se van a encauzar cada uno de los pesos. Y para eso debe haber proyectos de infraestructura, que es para lo único que te permite la ley adquirir deuda, para proyectos de infraestructura, no proyectos de maquetas que no sirven para nada. Esto sí va a servir porque va a conectar con un plan de inversión importante de 2,130 millones de pesos para el Plan Campeche, lo repito, para incrementar la producción de arroz, de leche, de carne, de maíz y de caña, que dicho sea de paso, para Campeche se logró el mejor precio de maíz a nivel nacional, dada la coyuntura que se tenía con los maiceros. Hoy Campeche tiene el mejor precio a nivel nacional para el maíz y los productores. Entonces, esto justo se ha acompañado de la buena relación entre la gobernadora Laida Sansores y la Presidenta de la República. Esto se logró primero en Campeche, antes que en el resto del país, donde todavía hay demandas importantes que cumplir. Entonces, estamos viendo que hoy ya hay más luz sobre lo que parecía desconocido y alarmante. Pero bueno, esperemos la comparecencia del secretario de Finanzas el día de hoy a las 11 de la mañana para también entender otras dudas donde los partidos políticos a través de las y los diputados que tienen todavía pueden ejercer sus dudas. Y ya suponemos que los diputados de Morena van a quedar tranquilos, ¿no? Lo que estaban pidiendo la información. Totalmente. Porque también incluye infraestructura. Ya los convencieron. Yo esperaría que sí. ¿Será que con los cañonazos que le daban a los del PAN? Les dieron una explicación así, pesos y centavos, ¿seguro? Muy clara, muy clara. Yo creo que la duda era legítima, era genuina, inclusive de los que compartimos esta mesa, tuya, mía, de Ricardo, de Nelly, de todos los que compartimos esta mesa. Los diputados de Morena estaban extorsionando. De las y los ciudadanos de Campeche, ¿no? Creo que, bueno, hemos vertido algunos datos que pueden ayudar a esclarecer sobre lo que se va a invertir, sí, pero esperemos la comparecencia de hoy para tener más información sobre ello. Sí, algunos diputados de oposición han dicho que se va a incluir, que ya les dijeron, bueno, ya lo dijeron también los funcionarios, que va a incluir infraestructura, carretera y caminos saca cosechas, pero bueno, lo que dicen que ojalá que esa infraestructura carretera no haya sido la que fue dañada con las obras del Tren Maya que se comprometió el gobierno federal. Insisto, tiene que ver con la distribución de los centros de acopio del Plan Campeche. Y el objetivo del proyecto de ley de deuda tiene que ver justamente específicamente con eso. Nelly Márquez. Mira, mientras no tengamos perfectamente bien en claro cuántos kilómetros se van a arreglar, ampliar, mejorar, pues me parece que esos 1,000 millones, pues que para carreteras, que para caminos saca cosechas, pero ¿cuántos kilómetros? ¿Cuánto va a ser específicamente? Porque para hacerte una corrida financiera de un monto y sobre todo que vas a prestar, tendría que haber muy claro y específico.
y que no pase, porque son 1.000 millones, muchísimo. Pero en el tren ligero se gastaron 5.000. ¿Y qué de beneficio hubo? ¿Y sí vale esa obra 5.000 millones? No, claro que no. Por supuesto, exacto. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo así lo estoy viendo. Habría que esperar la comparecencia hoy del secretario de Finanzas y que presente perfectamente bien cuántos kilómetros, cómo va a ser el camino saca cosecha, etcétera, o sea, qué le van a poner en materiales para ver si sí es así. Por otro lado, aquí decían lo de los apoyos a las actividades primarias. Yo pongo un ejemplo muy claro que es a la actividad pesquera. Y sin ir muy lejos, una de las razones por las que hay tan graves problemas en la actividad pesquera es porque en el Estado se mueve un porcentaje, no menos, del 50% de lo que se produce ilegalmente. De lo que se produce y se maneja ilegalmente. Y eso hace que los que sí están legales pesquen menos, vendan a un precio muy malo el producto porque hay mucho producto ilegal robado o pescado sin permiso o porque se encuentra en veda, en época de veda o porque permanentemente hay veda. Entonces, a ver, eso es lo que tendría que estar haciendo el gobierno y no lo están haciendo y solo estoy hablando de la actividad pesquera. Y así veo en la... O sea, que van a apoyar a los del maíz, qué bueno, ¿cuánto? ¿Dónde? ¿A qué número de productores? Para que uno sepa y quede bien justificado el monto de los 1.000 millones que vayan a decidir para el del azúcar, el del maíz y el del que fuera. Si no está el proyecto y lo presenta así el secretario de Finanzas hoy, les aseguro que es un dinero que se va a perder y no lo vamos a ver en movimiento económico y en productividad para el Estado de Campeche, sino para las bolsas de los extranjeros y de, obviamente, los del cuarto piso. ¿Extranjeros? ¿Por qué? Extranjeros de otro estado. Ah, bueno. Extranjeros que vienen, pues si este gobierno ha contratado a mucha gente de fuera, ¿no? Del Estado de México, de la Ciudad de México, o sea, eso. Ahora. Sí, ahora bueno, ahorita que dices eso, tengo así certera información segurísima que muchos de los contratos de vivienda que se hicieron en la ciudad y en el estado para la empresa esa italiana que trae lo de la construcción de, creo que es el gas, son a puras empresas de el norte del país. Uy, cuidado a quienes les están dando esas obras. Bueno, Ricardo. Escuchaba lo que decía César de Morena y la verdad es que pura vacilada lo que está diciendo. Tú no puedes pensar que este dinero que el gobierno quiere contratar como deuda de 20 años de 1.000 millones de pesos va a servir para mejorar la economía de Campeche, cuando únicamente en todo el presupuesto, contando incluso esos 1.000 millones, están destinando el 2% de 27.000 millones de pesos para el desarrollo económico. Eso es una vacilada. La realidad es muy clara y ya la dijeron en el martes de Jaguar. Está entrando menos dinero, los ingresos federales de Campeche se desplomaron y entonces hay que ver de dónde sacar dinero para mantener la burocracia, para mantener lo que están haciendo, que en gran medida es gasto político, ¿sí? Que correcto. Si sus posadas del Jaguar, que si sus regalos de refrigeradores, que si esto, que si lo otro, que realmente no están beneficiando en nada a la gente. Estaba checando, por ejemplo, porque decían inicialmente que iba a ser para carreteras y para caminos sacacosechas y todo esto, y revisé los informes. Y en todos los informes reportan que se hicieron rehabilitaciones, mejoras, ampliaciones de carreteras estatales. Entonces, ¿qué se va a hacer? No hay muchas carreteras estatales. La mayor parte de los kilómetros de carretera que hay en Campeche son responsabilidad federal y los kilómetros que corresponden a la responsabilidad estatal son mucho menores y ya han sido atendidos, por lo menos en lo que reportan en el informe. ¿Y por qué están tan malas las carreteras estatales? Porque ha sido tranza. Entonces, ahorita, ¿qué quieren hacer? Si ya lo tocaron el año pasado, por ejemplo, el año pasado... Ya lo hizo algo la federación ahora. Voy a poner un solo ejemplo. El año pasado, el gobierno del estado anunció
pomposamente que estaba reparando la carretera, el tramo Laureles hasta Bonfil. Yo pasé la semana pasada, está destrozado. Pero ya lo reportaron como una obra que se hizo, que se invirtió dinero. Incluso hay letreros ahí que dice que esta obra fue reparada con dinero de Pemex en la carretera. Y ahorita lo van a volver a reparar. Entonces eso se llama un barril sin fondo. Eso se llama tranza. Eso se llama sacar el dinero para gasto político. Entonces, yo no estoy de acuerdo con esto porque finalmente no solamente no hay claridad, sino que no hay argumentos serios ni claros. Ok, bueno, pues ya nos vamos. Ya nos voy a leer un mensaje antes de irnos. Dice Enrique Jacobo, durante 3 años consecutivos devolvieron dinero. Se habla del gobierno del Estado. Durante 3 años consecutivos devolvieron dinero a la Federación por no ejercerlo, y ahora hasta piden prestado. No nos quieran ver la cara, no estamos borrachos, dice Enrique Jacobo. Bueno, pues ya nos vamos. Agradecemos a Nelly Márquez, a Ricardo Medina, a César González, que ya se fue, pero sobre todo a usted que nos vio y nos escuchó. Nos vemos el próximo martes en otra Mesa Revuelta. Porque hoy más que nunca se necesita tener un lugar para que los polos opuestos se encuentren y enriquezcan la democracia. El próximo martes, los invitados de Mesa Revuelta regresarán a Radio Fórmula Campeche, el lugar de la información.